Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos, esto es Talk Libros y hoy no quiero hacer una intro graciosa, bueno, sí quiero, pero entre otras cosas no se me ocurre. Lo que sí quiero mencionar algo que siempre se me escapa y es el aniversario del canal de Talk Libros. Hace unas semanas se cumplieron 6 años del nacimiento de este canal, algo que me parece casi impensable. Aquí me habéis visto cambiar, me habéis visto pasar desde la niñez hasta la adolescencia. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y espero que podamos seguir recorriendo este camino juntos durante muchísimos más años. Un abrazo a todos y ¡viva Talk Libros! Y hoy vengo a traeros algo que hacía ya mucho tiempo, de hecho he visto el último vídeo de resumen de lecturas y yo estaba en manga corta, así que hacía calor y ya estamos terminando el invierno, esto es una locura. Bueno, eso, hoy vengo a traeros un pequeño resumen de algunas de mis últimas lecturas, pero no quiero empezar sin recordaros que ya vamos a empezar la lectura conjunta del mes de marzo, que es este libro que veis aquí, La llamada de Leila Guerriero. Si estáis viendo este vídeo prontito, aún llegáis a uniros. Vamos a comentar la primera tanda el día 17 de marzo. Tenéis el enlace del grupo de Telegram donde vamos a ir siguiendo esta lectura conjunta en la descripción de este mismo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. El primer libro que os traigo, ya lo leí hace tiempo, pero bueno, como no he grabado vídeos, pues es lo que pasa. Se trata de El complot mongol de Rafael Bernal. Esta novela fue publicada en 1969 y está considerada como la obra fundacional del género policial en México. La historia que nos trae la novela está centrada nada más y nada menos que en un presunto complot orquestado por China para asesinar al presidente de los Estados Unidos durante su próxima visita a la capital mexicana. Para evitar este atentado, las altas esferas secretas de México se ponen en contacto con Filiberto García, que es una especie de detective de pasado un tanto turbio que eventualmente colabora con la policía. Bueno, Filiberto es un tipo que no se fía de nadie y que, como podréis imaginar, descubrirá unos trapos sucios que se ocultan en el trasfondo de todo este complot. Y además se mezclará con la comunidad china que vive y trabaja en México. Él además es un tipo machista en un mundo machista. Un tipo duro y desencantado que más que salvar el mundo lo que quiere es salvarse a sí mismo y va maldiciendo todo lo que se le pone por delante. Esto resulta casi hasta gracioso. De hecho, el lenguaje usado, sobre todo por este personaje, está lleno de mexicanismos, podríamos decir. Muchos de ellos creo que ya están en desuso y entiendo que serían vigentes en la época. Eso es algo que me gusta mucho porque creo que ayuda al lector a sumergirse en ese ambiente y en esos tiempos. Y bueno, creo que lo que hace que este libro siga siendo relevante a día de hoy es su manera de entender bastante a profundidad cómo funcionan el poder y la violencia en México. Creo que Bernal muestra de una forma muy clara cómo se entrelazan el crimen, la política y los estamentos policiales. Y eso es algo que sigue siendo igual de impactante hoy en día. El México que describe Bernal, lleno de complicidades y verdades a medias, lo cierto es que no es muy distinto al México de ahora. Bueno, en definitiva, me ha parecido una muy buena novela de género, El complot mongol, muy entretenida, pero además con trasfondo, y creo que es una lectura importante para conocer los cimientos de la novela negra latinoamericana contemporánea. A continuación os voy a hablar de una novela cruda, impactante y absolutamente imprescindible. Es Canijo, de Fernando Mansilla, una obra que nos sumerge de lleno en la Sevilla de los años 80, una ciudad que, al igual que su protagonista, se encuentra en plena transformación. Este es un relato que destila verdad con una prosa casi cinematográfica, muy desbocada, muy descarnada, que creo que no deja indiferente a nadie. La historia de Canijo podemos dividirla en dos partes bien marcadas. En la primera nos encontraríamos con lo que sería la llegada o los inicios del negocio de la heroína en los barrios más marginales de Sevilla. Todo esto en los primeros años de la década de los 80. Es aquí donde conocemos a nuestro protagonista, al que llaman Canijo. Este es un músico de clase media-baja
que empieza a consumir heroína casi sin darse cuenta de que está metiéndose en un mundo de camino sin retorno. A pesar de ello, toda esta parte creo que llega a resultar entrañable, debido tal vez a la inocencia de unos personajes que, como digo, en realidad no saben en qué se están metiendo. Es la segunda parte la que resulta mucho más devastadora, cuando ya podemos ver las consecuencias de aquel boom de la heroína, adicción, sida, decrepitud personal y social, bueno, el reflejo de una época oscura y sin concesiones. Creo que uno de los grandes logros de Fernando Mansilla es convertir a Sevilla en un personaje más. No es solo el telón de fondo, es que resulta un ente vivo que se transforma junto a los protagonistas. De la ciudad en decadencia, de los barrios golpeados por la droga y la marginación, emerge siempre esa atmósfera que se siente casi tangible en cada página. Y bueno, la prosa de Mansilla es pura fluidez, aquí no hay artificios innecesarios ni adornos superfluos. El autor nos presenta escenas impactantes, alguna de ellas trepidante, incluso intercalando personajes y planos con una maestría que hace que la novela se lea casi como si fuera una película de la época. Y es que la crudeza está ahí, sin filtros, pero hay también espacio para la ternura, para la humanidad de los personajes y esos pequeños destellos de esperanza que hacen que la historia no sea solo un viaje al abismo, sino también una profunda reflexión sobre la supervivencia. Creo que no es casualidad que Canijo se haya convertido en una novela de culto dentro del underground sevillano y nacional, y es que su honestidad tan brutal y su mirada sin concesiones la han elevado a una categoría especial dentro de la literatura española. Creo que es una lectura obligada para quienes disfrutan de historias que no edulcoran la realidad y que nos permiten asomarnos a una parte de la historia social de España que marcó a toda una generación. Por mi parte, además, agradecer a la editorial Barret, que es cierto, yo tenía este libro un poco en el radar, alguna vez he pedido libros a editoriales, pero es que esta vez fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme esta novela que creían que me iba a encantar, y la verdad es que así ha sido. Recomiendo muchísimo, muchísimo Canijo de Fernando Mansilla. Hay libros que de vez en cuando logran romper los moldes de la literatura, y Triste Tigre de Neige Chinot es uno de ellos, al menos para mí. Este es un libro que desafía las líneas entre el testimonio, el ensayo y la autobiografía, y se adentra en un tema tan difícil como el incesto, explorando sus ecos en la vida adulta con una fuerza y con una originalidad que llegan muchísimo al lector. Ganador del premio Femina 2023, Triste Tigre cuenta la experiencia de la propia autora, Neige Chinot, quien fue víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padrastro. Pero lo impactante no es solo la historia en sí, sino la forma, por supuesto, en que la autora la aborda. Y es que Chinot construye una obra que combina referencias literarias, reflexiones filosóficas y escenas cotidianas, creando un lenguaje único para expresar lo que parece imposible de nombrar. El libro no sigue una narrativa convencional. Su estructura fragmentada refleja el caos del trauma, componiendo una especie de mosaico emocional e intelectual. A lo largo de sus páginas, la autora alterna el relato de los abusos con reflexiones sobre la maternidad, sobre el cuerpo, la memoria y sobre el sistema de justicia francés. Y el resultado es un texto que trasciende el dolor personal para convertirse en una profunda exploración sobre la naturaleza del mal y las formas de resistencia ante él. Lo que más sorprende de Triste Tigre es la capacidad de la autora para equilibrar una mirada analítica con una carga emocional intensa. Su prosa es muy precisa, casi quirúrgica, pero a la vez también resulta poética. Las referencias literarias y filosóficas que mencionaba antes no son solo adornos, sino también herramientas que amplían el alcance del libro, conectando la experiencia personal con un marco más amplio de violencia estructural. Y es que pienso que más que un libro sobre el trauma, Triste Tigre es un testimonio del poder transformador de la escritura. Chinot demuestra que es posible escribir sobre el horror sin quedar atrapada en él, llegando a encontrar incluso momentos de luz y, sorprendentemente, de humor. Esta obra plantea cuestiones esenciales, cómo enfrentarse a lo que la sociedad prefiere callar, o qué papel tiene la literatura en el proceso de sanación. Aquí creo que no hay respuestas definitivas, pero su valentía al abordar estas preguntas abre nuevas posibilidades para el género testimonial.
Creo sinceramente que Naishi No ha creado un libro que redefine cómo se puede narrar el trauma, y eso para mí tiene un mérito tremendo. Este es un libro que no es fácil, sobre todo por el tema que trata, pero para mí creo que es un libro muy recomendable, Triste Tigre. Además, si en alguna ocasión tenéis la oportunidad de ir a alguna presentación de algún libro de la autora, acudid inmediatamente porque es un placer escucharla. Siempre se crea un clima especial cuando Naishi No está hablando y utiliza muy bien los silencios. Creo que tanto en su literatura como en su vida personal. Nos vamos ahora a Cuba para hablar de un libro editado por Sexto Piso. Se llama Los Caídos, escrito por Carlos Manuel Álvarez. El autor aquí nos pinta un retrato crudo de la Cuba actual a través de una familia que, más que una simple historia, creo que trata de ser un reflejo de todo un país. Con una estructura que nos ofrece varias perspectivas, la novela nos mete de lleno en el colapso de una familia que se desmorona al mismo tiempo que el sistema en el que vive. La historia sigue a 4 personajes: una madre que sufre desmayos sin explicación, un padre que sigue fiel al régimen mientras trabaja en un hotel para turistas, un hijo que abandona su carrera en el servicio médico y una hija universitaria que observa todo desde la distancia. Cada uno, por supuesto, cuenta su versión en capítulos alternos, dejando ver verdades a medias que posiblemente digan más de lo que se está ocultando que de lo que se está diciendo. Lo más interesante es cómo el autor logra que lo político se cuele en lo íntimo sin que suene demasiado forzado. Por ejemplo, los desmayos de la madre tienen un claro simbolismo con el sistema político y social, mientras que el trabajo del padre en el turismo muestra un poco la contradicción de Cuba frente al mundo. El estilo de la novela es bastante seco y cada personaje tiene su manera de ver o de evitar más bien la realidad. Álvarez construye la novela como si estuviera desmontando un mecanismo pieza por pieza, revelando las conexiones ocultas que hacen funcionar o fallar tanto a esta familia como a la sociedad en la que viven. Pienso que la estructura fragmentada del libro, que va saltando de un personaje a otro, también sirve de reflejo a la realidad misma de un país donde siempre parece que la verdad es relativa y donde cada historia personal es solo un pedazo de un rompecabezas que es imposible de terminar. También me ha parecido muy interesante que resulta muy palpable la diferencia entre generaciones, entre la memoria o las expectativas familiares, que son temas más universales. De todas formas, sí diré que sentí que, no sé, como que me dejé algo por el camino, como si algo no funcionase del todo bien en el ritmo narrativo o en la manera de expresar ese juego de espejos entre personajes y realidad. Pero bueno, es un libro muy corto, Los Caídos, que resulta cuanto menos interesante para conocer unas realidades que se alejan de la experiencia de muchas personas. Nos vamos ahora con una colección de relatos escritos por la ecuatoriana Natalia García Freire. Se llama La máquina de hacer pájaros, que si bien no me encantó tanto como sus 2 novelas, no por ello me dejó ni mucho menos un mal regusto. De hecho, recuerdo muchísimo el primer relato, llamado Las Lumbres, que me pareció una auténtica locura de lo bueno que es. Creo que si hay alguien que no conozca el panorama literario actual latinoamericano y quiere saber si hay cosas buenas, bueno, pues yo le recomiendo este cuento, Las Lumbres, para que se dé cuenta del talento tan desbordante que hay actualmente. Además, el de Natalia García Freire creo que es tal vez un nombre más opacado por el brillo mediático de otras autoras. Como claro referente podemos nombrar a Mariana Enríquez, pero sin embargo para mí Natalia es referente, porque creo que explora otros caminos y es capaz de salir de su propia identidad para escribir desde otro lugar, y eso me parece impresionante. Bueno, en este libro se habla de muertos, se habla de brujas y militares, de poder enamorarse del fantasma de un escritor, de peluqueras psicoanalistas, de locura, de mujeres mudas y gatos parlantes, de ser mujer entre hombres, de bailes con Rosy Boom Boom, de menstruación y pájaros, de creencias que justifican machismos violentos, de un abuelo capaz de convertirse en Alien el octavo pasajero, de mujeres desmembradas o de despedidas. Como podéis ver, todo un crisol, y es que es una experiencia única siempre leer a Natalia García Freire. El único pero que podría ponerle al libro, a título personal,
es que tal vez me cuesta encontrar un hilo que una todos y cada uno de los relatos en una única pieza literaria. Por supuesto, esto es un conjunto de relatos, pero personalmente a mí me gusta más cuando sí identificas esa unión, ese pegamento entre cada cuento. Aquí lo hay, pero tal vez hay un par de relatos que se despegan un poco del conjunto. Dicho esto, por favor, leed a Natalia García Freire porque a mí personalmente me parece una de las escritoras más talentosas de la actualidad. Una figura de una virgen que va apareciendo por partes, un balneario del que te vas pero siempre vuelves y parece que no puedes salir de allí. Un humorista desaparecido. Una editorial que solo publica autores con nombres casi iguales que los que más venden. Rendijas espaciotemporales. Experimentos cinematográficos accidentados. Bueno, todo esto y mucho más es lo que compone una novela caleidoscópica que se disfruta muchísimo y que se titula Acequia, escrita por el mexicano Amaury Colmenares. Hay que contar que Acequia fue la novela ganadora del primer premio internacional Las Yubartas, un certamen creado en conjunto por 10 editoriales de América Latina, España y Estados Unidos que trata de impulsar la literatura escrita en nuestro idioma. Y lo mejor de todo es que la obra ganadora se publica en cada una de esas editoriales, lo que supone por supuesto tener un gran escaparate. Bueno, volviendo a la obra de Amaury Colmenares, quiero destacar varias cosas. Por ejemplo, la manera de mostrar cómo a través de varias mentiras se puede construir una verdad. Y no solo eso, sino jugar con ese concepto. De la misma manera vamos a encontrar distintas realidades, alguna de ellas distorsionada, según se coloquen los espejos en los que esta realidad aparece reflejada. Se reflexiona aquí sobre los sueños, también sobre el humor, algo que por desgracia creo que no es nada habitual y que yo siempre agradezco, porque creo que el humor es una de las bases sobre la que se puede construir una buena vida. Las historias de esta novela parecen estar separadas y ser independientes, pero en realidad están regadas con las aguas de una misma acequia, que les da vida y un espíritu común. Y como no puede ser de otra forma, todo al final termina confluyendo en un hermoso lago en el que el lector puede bañarse y sentirse muy bien. Me ha gustado mucho esta novela, Acequia, de Amaury Colmenares, y espero que este premio, Las Yubartas, haya llegado para quedarse. Y hasta aquí el resumen de 6 de mis últimas lecturas. Tengo ya unas cuantas acumuladas, pero bueno, esto va como va. Yo, bueno, un poco desaparezco a veces como el Guadiana, pero siempre termino siendo ese yo-yo que vuelve a tus manos, ¿no? Como el turrón de Navidad, como un avión que hace un trayecto de ida y vuelta. Bueno, como todo eso que vuelve, pues ahí estoy yo. Contadme por favor qué os han parecido mis impresiones sobre estos libros, si habéis leído alguno de ellos, si os interesan, cualquier cosa, ya sabéis, que queráis comentar, es bien recibida. Por supuesto, agradeceros una vez más el apoyo incondicional durante todo este tiempo, 6 años ya. Y nada, un abrazo gigante para todo el mundo. Seguiremos en este camino tan bonito y nos vemos en un próximo vídeo que espero sea muy pronto. Chao.